La situación de Jimin, cuando el fanatismo cruza límites inaceptables. De verdad, ya no hay palabras para describir lo lamentable que es todo lo que Jimin está atravesando nuevamente. Uno pensaría que después de tantos años, de tanto esfuerzo, de tanta entrega, la gente habría aprendido a respetarlo. Pero no. Algunas personas no conocen los límites, y lo que acaba de pasar con esas Thai cookers es simplemente repugnante. Esas personas que se obsesionan con la idea del Thai cook, como si fuera una realidad confirmada, habían traspasado la línea del respeto. Pero lo que pasó ahora es una completa locura, una falta de humanidad que deja a cualquiera sin palabras. Resulta que una de ellas apareció en The Millennial, el café del padre de Jimin. Un espacio que siempre ha sido considerado un lugar especial. Un sitio tranquilo donde los fans van a dejar muestras de cariño, no a causar caos. Pues esta persona decidió hacer todo lo contrario. Publicó fotos de Thai Cook y, como si eso no fuera suficiente, creó una imagen falsa de Jimin con una mujer usando inteligencia artificial. Sí, lo leyeron bien. Una foto totalmente generada por IA, manipulada sin ninguna base real. Y lo peor es que lo hizo con toda la intención de dañar la imagen de Jimin, de sembrar rumores y malicia. Porque esa mujer, de quien ya se sabe que tiene una obsesión enfermiza con él, nunca ha estado con Jimin. Y aún así, esta persona quiso hacer parecer que sí. Pero eso no fue todo. No contenta con inventar imágenes falsas, dejó una carta escrita con un tono lleno de desprecio. En la carta repetía frases como «Ten amor propio, deja el fanservice». Lo escribió con la clara intención de herir, de burlarse, de hacerlo sentir mal por su trabajo, por su forma de expresarse con los fans y por su cercanía con sus compañeros. Todo esto lo hizo mientras se reía, grababa y transmitía en vivo, como si fuera un juego, como si no estuviera hablando de una persona real. En su transmisión incluso decía que tenían que comprarle regalos o mostrarle apoyo, pero todos sabemos que eso no era apoyo, era una burla cruel disfrazada de fanatismo. Y mientras todo eso pasaba, los comentarios del live se llenaban de mensajes de otras Thai cookers que la animaban a seguir, que le decían que escribiera más cosas, que hiciera más daño. Gente que celebraba la humillación y el acoso hacia Jimin como si fuera entretenimiento. Eso no es ser fan. Eso es acoso directo y una falta de empatía total. Y por si no fuera suficiente, la situación empeoró cuando esta persona empezó a revisar los regalos que los verdaderos fans habían dejado en la cafetería. En un momento vio un producto de Jimin Dior colocado al lado de uno de Jungkook. ¿Qué hizo? Lo agarró y lo tiró con desprecio, diciendo cosas horribles como «¿Qué hace esa mierda aquí? ¡Qué asco! ¡Esa cosita de mierda!». Después de eso lo escondió detrás de un cuadro, todo mientras seguía transmitiendo. Y sí, sus seguidores lo veían en directo, y en vez de detenerla o denunciarla, la aplaudían. ¿Cómo es posible que algo así pase dentro de un fandom que se supone debe estar lleno de amor, apoyo y respeto? Afortunadamente, las verdaderas fans de Jimin reaccionaron rápido. Una fan logró eliminar la imagen falsa de Jimin con esa mujer, y también se encargaron de retirar los mensajes ofensivos que habían dejado. Además, avisaron al Perlcafé mostrándoles la foto de la mujer para que pudieran reconocerla si intentaba volver. Gracias a eso, al menos se logró frenar el daño antes de que fuera mayor. Y aquí es donde una se da cuenta de que por más odio o locura que haya, las personas que aman sinceramente a Jimin son muchas más. Las que lo apoyan de corazón, las que lo respetan como artista y como persona, siempre van a estar ahí para protegerlo. Pero lamentablemente, también es cierto que estas Thai cookers no van a parar. Lo peor de todo esto es el silencio del fandom. Sí, porque mientras todo esto ocurre, las cuentas grandes, las que se dicen OT7 o neutral, están completamente calladas. Nadie exige que se elimine la cuenta de esta mujer, nadie la denuncia públicamente, nadie hace tendencia al tema.
Pero curiosamente, cuando se trata de un rumor sobre Jimin, esas mismas cuentas se apuran a publicar comunicados, a difundir supuestas fuentes, o a dar credibilidad a reporteros que incluso han acosado a otros miembros como Yoongi. Ahí sí tienen tiempo, ahí sí tienen voz. Pero cuando se trata de defender a Jimin de ataques reales, se hacen los ciegos. Y mientras tanto, la cuenta de esa mujer, la que hizo todo este desastre, la que generó odio, acoso y mentiras, no fue eliminada. Al contrario, ganó más seguidores. O sea, ¿qué clase de fandom premia el acoso y la crueldad con más atención y apoyo? Es simplemente asqueroso y demuestra lo mal que están las cosas dentro del fandom cuando se trata de proteger a Jimin. Esto deja muy claro que hay una doble moral enorme. Muchos dicen amar a los 7 miembros por igual, pero a la hora de la verdad, solo se pronuncian cuando les conviene o cuando quieren alimentar el drama. Mientras tanto, el daño que recibe Jimin pasa desapercibido, como si no importara. Y por eso mismo es tan importante hablar de esto, porque no se puede seguir normalizando el acoso, las mentiras y el fanatismo enfermizo. Jimin es un ser humano, no un personaje para las fantasías de nadie. Y nadie debería soportar que usen su nombre, Givers, su imagen o los espacios de su familia para difundir odio. A pesar de todo, lo que me deja tranquila es saber que las verdaderas personas que amamos a Jimin somos más. Somos los que actuamos con respeto, los que cuidamos su imagen, los que denunciamos este tipo de cosas y no nos quedamos callados. Porque al final la diferencia entre un fan y un acosador está en eso, en el respeto. Así que sí, esta situación es lamentable, indignante y muy dolorosa. Pero también deja algo claro. Por cada persona enferma que busca destruirlo, hay miles de fans que lo van a defender con amor, con verdad y con dignidad. Y eso es algo que ninguna IA, ninguna carta malintencionada ni ninguna Ty Cooker podrá borrar.